Bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan en este momento. Es un gusto saludarles y bueno, es un placer como Colegio Bautista de Teología del Salvador el poder compartir con ustedes el conocimiento bíblico, académico y teológico que como seminario estamos brindando a nuestras generaciones. En esta oportunidad queremos llegar a la comunidad de donde lo sintoniza para poder explicar, exponer clases de nuestro seminario, de nuestras materias de nuestro seminario, en la cual queremos que usted sea parte de eso, pueda conocer lo que nosotros estamos desarrollando en nuestras aulas virtuales y presenciales con nuestros alumnos. Gracias por estar en sintonía. En esta ocasión, mi nombre es Joel Fuentes, soy pastor y catedrático de este maravilloso seminario y queremos aprender con usted sobre la materia que llamamos Armonía de los Evangelios o conocida también como los 4 Evangelios de la vida de Jesús. Así es que vamos a aprender en esta oportunidad, sino antes hacer una pequeña oración para que sea Dios quien nos ilumine y nos guíe a su conocimiento. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por permitirnos, Señor, tener un alcance maravilloso a través de los medios digitales. Queremos, Señor, que tu palabra se siga predicando hasta el último de la tierra. Y oramos, Dios mío, para que el conocimiento de una manera sencilla, práctica, nos ayude a vivir una vida conforme al modelo bíblico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual en su nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a desarrollar la materia, lo que es armonía de los evangelios. Primeramente hay que entender por qué se le llama armonía de los evangelios. ¿Qué tiene que ver la palabra armonía con los evangelios? Primero, la palabra evangelio significa buenas noticias y en este caso, que lo enseñamos desde el punto de vista bíblico, son aquellos 4 documentos que se llaman evangelios porque son buenas noticias que se refieren a la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué armonía? Bueno, porque la idea surge de una metáfora de la cual se entiende que existe algo llamado cuarteto, que son 4 personas con voces distintas, con tonos diferentes, pero al unificar esas 4 voces, esos 4 tonos, terminan en una maravillosa melodía que compone y que ayuda a poder disfrutar lo que es de las canciones o alabanzas. De ahí surge el título de Armonía de los Evangelios. Así que vamos a estudiar 4 documentos de 4 autores con perspectivas diferentes que juntos nos van a ayudar a unificar la historia preciosa y maravillosa de Cristo, algunos desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y sus promesas de que muy pronto vendrá. Ahora bien, para poder hablar de la materia de armonía de los Evangelios, primero tenemos que distinguir algunos conceptos primordiales. Dentro de la materia vamos a estudiar algo que se conoce como el paralelismo y vamos a estudiar en sí en qué consiste esa armonía a través de los paralelismos. Bueno, para que tengamos una breve, básica noción del paralelismo, el paralelismo es una repetición del significado o frase expresada de otra forma a comparación de otra. Para que lo entendamos mejor, paralelo es aquellas 2 verdades que van en una línea a la par, juntas, hacia un mismo punto de enfoque o propósito, pero ambas van desarrollándose de diferente manera, pero van a llegar a una misma verdad. Eso es el paralelismo. Y esto es muy común en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, en los Proverbios y en los Salmos, es donde podemos ver estas verdades repetitivas en diferentes textos, en diferentes contextos, pero apuntando a una misma verdad central de lo que el autor quería expresar. Entonces el paralelismo es aquella combinación de 4 verdades que van en una misma dirección, trazadas o expresadas de maneras diferentes, pero que nos van a llevar a un mismo propósito, a una misma meta. En este caso, a Jesucristo. Ahora bien, el paralelismo lo vamos a ver en los 4 evangelios y ahí es donde surge la armonía, que es la combinación y concordancia cronológica de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que en este caso son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos van a llevar a comprender la armoniosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos la van a abordar desde el nacimiento, otros la van a abordar desde su enfoque de la humanidad y otros lo van a abordar desde el momento del actuar ministerial de nuestro Señor Jesucristo.
Así que no olvide estas dos palabras, paralelismo y armonía de los evangelios, porque combinadas es como vamos a llegar a comprender la maravillosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para poder entender los 4 evangelios tenemos que comprender quiénes son sus escritores y los motivos de sus escritos, el por qué, el para qué, a su audiencia, el escritor, quién era, de qué nacionalidad. Cada uno de esos aspectos nos ayudará a comprender, a razonar, a interpretar desde una exégesis clara y precisa lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque los 4, al entender esos puntos medulares, nos van a llevar al propósito de una mayor claridad, de entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él fue 100% hombre y vino a darnos salvación y vida eterna. Ahora hablemos de Mateo, vamos a hablar de Marcos, vamos a hablar de Lucas y de Juan. Los 4 evangelios, los 4 autores que forman esta armonía de los evangelios. Ahora, conozcamos cada uno de ellos de una manera sencilla y básica. Primeramente, el Evangelio de Mateo, que es el primer libro de nuestro Nuevo Testamento. Mateo va a evidenciar, va a narrar todo su escrito sobre Jesús, pero desde una óptica que lo va a mostrar como el rey, el Mesías que había de venir. ¿A quiénes les va a escribir Mateo este documento sobre la vida de Jesús? Bueno, su audiencia principal va a ser judíos. Se cree que este libro fue redactado entre el año 60 y 70 después de Cristo. En fechas bíblicas nunca seremos exactos, siempre daremos estimados. Entonces se cree que su audiencia principal fue judíos, fue narrado entre el año 60 y 70 y se cree que el documento fue redactado en el idioma arameo de la época. Ahora bien, Mateo, que usted lo va a conocer en su propio libro, era llamado Leví, era un recaudador de impuestos que Jesús va a llamar a su ministerio discipular y él va a cambiar su vida. Era un hombre odiado por su misma nación y va a terminar escribiéndole a su nación para acercarlos a ese Mesías que un día él conoció en vida. Mateo va a presentar a Jesús como el hijo de David. Y este dato es importante porque va a poder mostrar a Jesús desde esa raíz davídica que tiene que ver con el reino milenial que los judíos están esperando. También este es uno de los evangelios, Mateo, el que más se leyó en la primera iglesia del primer siglo. Fue el documento que le dio más validez a ese cristianismo naciente en el primer siglo. Ahora conozcamos a Marcos. ¿Cómo Marcos va a presentar a Jesús? ¿Desde qué óptica? Primeramente, Marcos lo va a presentar como el siervo fiel. Va a narrar a Jesús a través del servicio que él vino a hacer. Va a comenzar su narrativa, si usted se va a Marcos a leerlo, ya viendo a Jesús adulto, entrando a las aguas bautismales para comenzar un ministerio público espiritual. Ahora, se cree que Marcos le va a escribir a los romanos cristianos, a gente obviamente gentil, que no tenía nada que ver con el judaísmo. Por eso él no se va a enfocar en genealogías, porque los romanos no tenían idea de por qué tiene que ver el linaje genealógico, no les interesaba. Por eso Marcos va a comenzar su libro a través de ver a Jesús por medio del servicio espiritual ministerial que vino a desarrollar. Él va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre en una intensa actividad misional, una actividad espiritual y sobrenatural a través de los milagros y el servicio que hizo a la nación y a la gente misma. Así que él va a enfatizar mucho el servicio. Por eso es importante estos detalles, porque a la hora de leer cada uno de los libros por separado, usted va a ver que tienen intenciones o propósitos o fines distintos, pero siempre el propósito medular será presentar a Jesús, la vida de Jesús. Ahora, Marcos es alguien que usted va a conocer en el libro de los Hechos. Era familiar, se cree como sobrino de Bernabé, uno de los misioneros de apoyo de Pablo, pero en el momento no estaba preparado, va a carecer de valentía en cierto momento, pero luego se va a convertir en una persona clave en la parte de las misiones y el evangelismo. Así es que aquí tenemos a Marcos presentando a Jesús como el siervo fiel, su audiencia romana. Ahora venimos. Se cree que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio. Y usted se preguntará si fue el primero escrito, porque fue redactado entre el año 50 y 60. Y si fue el primero, ¿por qué está de segundo?
Bueno, porque la lógica nuestra no fue la manera en la cual compilaron los escritos a la hora de lo que es unificar nuestra Biblia. No se fijaban en cuanto a fechas, sino que a nivel de contenido, de relevancia o importancia. Ahora, hablemos del otro evangelio, que es Lucas. Lucas va a presentar a Jesús como el hombre perfecto. Él se va a enfocar en la humanidad, en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero su énfasis va a ser mostrar a ese Jesús que dijo ser Dios de la manera humana, para mostrar que Él vino a vivir tal cual un ser humano, para poder llevarnos a ese Dios siendo Él y padeciendo Él todas las cosas que como seres humanos vivimos. La audiencia de Lucas era completamente a los griegos, a los gentiles, a la gente obviamente que no tenía una cultura judaica. Él se va a enfocar por eso en aspectos históricos, aspectos muy humanos y claro, va a explicar tradiciones judías desde cómo lo veía alguien gentil fuera del judaísmo. Por eso es importante estos detalles, porque usted no puede creer o pensar que todos tienen que pensar igual o decir lo mismo. Por eso los 4 evangelios usted los va a comparar y todos narran la vida de Jesús de forma bien distinta, con detalles particulares unos versus otros, pero todos nos van a llevar a una misma idea, la centralidad de la vida de Jesús. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, su audiencia griega, su enfoque en la humanidad de Cristo, y se cree que fue redactado entre el año 70-80. Así es que este fue el tercer evangelio, cronológicamente está en el lugar que le correspondría según el orden de nuestra Biblia. Ahora, es un escrito muy único el de Lucas porque es el único judío que va a hablar de la vida de Jesús sin ser judío. Así es que esto es un dato muy importante porque Lucas, aparte de que era médico, se le entiende que también era un hombre historiador, un investigador de primera. Y él no va a escribir en base a emociones, tradiciones, culturas, sino que lo va a ver desde una óptica de investigación precisa. Y esto es maravilloso porque nos va a mostrar la parte de la ciencia médica, va a hablar aspectos del nacimiento virginal de Jesús que los otros evangelios no narran, nos va a hablar de aspectos muy, pero muy particulares sobre la muerte y la resurrección de Cristo, que tal vez los otros autores de los 4 evangelios no van a abordar, porque él trató de ser más preciso en comunicar cada detalle para evidenciar esa vida de Jesús y no permitir que la crítica o la gente desvirtuara algo que tenía evidencias no solamente espirituales, sino científicas. Así es que su estilo literario es helenístico, explica algunas tradiciones judías y va a detallar aspectos médicos, científicos de la época que nos ayudan hoy a entender muchos aspectos que la misma ciencia actual de hoy comprueba de que sí, Jesús fue el Hijo de Dios, fue 100% hombre, 100% Dios, y que aparte de eso es nuestro Salvador del mundo, de nuestras almas, y lo sigue siendo para todo aquel que aún no ha rendido su vida a Él. Ahora veamos el último del cuarteto. Él es el que conocemos como el apóstol Juan, o conocido también según sus cartas como el discípulo amado. La audiencia a quien va a escribir su evangelio, el evangelio de Juan, es a cualquier creyente de todas las nacionalidades en cualquier parte del mundo. Juan no va a escribir solo a judíos, ni a romanos, ni a griegos. Él va a escribir para todo aquel que se identifica con Cristo, que se llama cristiano, y que lo que él pretendía con su evangelio era confirmar la fe de los que ya habían depositado su fe en Jesús, porque ya estaba en el tiempo de las persecuciones. Y él va a escribir este documento y va a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Él va a mostrar a Jesús como ese Dios todopoderoso. Su evangelio comienza, diciendo que el Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él va a comenzar a presentar a ese Jesús como el Dios, en la cual desde la eternidad a la eternidad es Dios. Ahora, ¿en qué año se escribió? Pues algunos creen o pueden visualizar que fue entre el año 85 al 95, antes obviamente de su muerte, que en la cual pues él quería afirmar y motivar a las iglesias que él pastoreaba a no cambiar su fe en Jesús, porque él era Dios
es nuestra única fuente de esperanza. Y en este evangelio, si usted lo lee o ya lo leyó algunas veces, se dará cuenta que la palabra creer es una de las que más se repite. De hecho, está repetida más de 100 veces en toda la escritura del evangelio. Y eso es un dato importante, porque lo que buscaba Juan era que la gente de su tiempo, a la cual él escribe, mantuviera firme la fe en aquel que habían creído que es Jesús, el Jesús que nos salva. Ahora, aquí tenemos entonces los 4 que forman el cuarteto de esta armonía de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno según sus fechas, sus destinatarios, el idioma en el cual redactaron sus escritos y los motivos por los cuales escribieron. Pero los 4, como vuelvo y enfatizo, nos van a llevar a la única verdad, a conocer a Cristo. Ahora bien, para comenzar a ver parte de esta armonía y para poder ver todos aquellos aspectos que van a armonizarse a través de los 4 evangelios, permítame ver un caso como ejemplo para mostrar esa agrupación, ese paralelismo de que los 4 muchas veces van a hablar sobre algún tema o alguna actividad o acción de Jesús, ya sea milagrosa o motivos de fe o prodigios sobrenaturales, en la cual los 4 van a enfatizar algunos aspectos que otros no. Y eso es lo maravilloso de esta materia, que sean diferentes unos a otros, pero con la misma verdad. Porque ahí podemos ver que no es un libro que trata de manipular la evidencia, sino al contrario, Dios reveló, inspiró con el Espíritu Santo a estos 4 hombres y les permitió escribir desde su propia vida natural, de lo que habían visto, contemplado, lo que investigaron, y arrojan detalles que al sumarlos vamos a poder comprender una verdad más amplia de Jesús. La idea es que los 4 no escribieran lo mismo, porque entonces eso nos daría duda si realmente es creíble o fidedigno todo aquello que se habla de Jesús. Y por eso los 4 van a abordar temas, algunos muy iguales, pero con ciertas particularidades para mostrar que realmente todo lo que está escrito en la palabra de Dios es veraz, porque Cristo lo reveló a través del Espíritu Santo. Y tenemos en este caso, hablemos sobre lo que es el caso de la resurrección de Jesús, un pequeño detalle de mucho de lo que podemos hablar. En Mateo capítulo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y Juan 20, usted va a encontrar una narrativa del hecho de la resurrección de Cristo después de haber muerto y estar 3 días. Él resucita y cada uno de los evangelios va a hablar algún detalle, pero quiero que se centre nada más sobre la aparición de ángeles en la resurrección de Cristo. Tanto los 4 evangelios van a hablar que hay ángeles que estuvieron a la cabeza de la tumba donde reposó el cuerpo de Cristo, hay ángeles que van a estar en la puerta hacia la tumba, van a hablar ángeles que están evidenciando cuando llegan unas mujeres, y cada uno narra la evidencia de esos ángeles que estuvieron en ese hecho maravilloso histórico que nos cambió al mundo. Ahora bien, el problema es que al leer cada uno de ellos, vamos a ver que Mateo va a hablar solamente de un ángel que está sentado sobre una piedra, que va a dar una anunciación a las mujeres. Marcos va a hablar de un joven sentado al lado derecho donde estuvo el cuerpo de Jesús. Lucas va a hablar de 2 varones con vestiduras resplandecientes y Juan va a hablar también de 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Mateo y Marcos hablan que solo había uno? O hablan de uno, pero Lucas y Juan hablan de 2. ¿Quién tiene la razón? ¿Se confundieron? ¿No se pusieron de acuerdo ellos? Pues por eso es el punto de la armonía de los 4 evangelios. Porque tenemos que ocupar una hermenéutica, una exégesis correcta, cristocéntrica, para poder ver que estos detalles no es mera confusión, no pretenden perturbar nuestro conocimiento de lo que pasó el día que Cristo murió. Al contrario, lo que busca es mostrar la autenticidad de los autores, de poder escribir aquello que vieron algunos de ellos, aquellos que les contaron de primera mano, los testigos fieles que vieron ese evento maravilloso, y cada uno va a enfatizar aspectos, pero no se van a centrar en ello porque el centro es Cristo. Pero esto no nos puede confundir, al contrario, el que haya esa distinción de detalles que no cuadran uno con el otro es lo que nos hace ver que la verdad central sí está ahí,
que Cristo resucitó, y los pequeños detalles simplemente muestran la naturaleza del escritor, evidenciando lo que él creyó más importante, no restándole veracidad a la historia. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, para aclarar este ejemplo de por qué Marcos y Mateo ven uno, pero Lucas y Juan ven dos, no es contradicción, es cuestiones de análisis hermenéutico. Primero, la matemática simple. Esto dice, Mateo y Marcos hablan de uno, Lucas y Juan hablan de dos. Donde hay dos, definitivamente es porque también hubo uno. Eso es una lógica simple para entender. Definitivamente habían dos ángeles, pero Mateo y Marcos solamente se enfocaron en ese ángel que tomó un papel, digámoslo así, sobresaliente en la actividad del anuncio o la evidencia de que Cristo no estaba ya en la tumba. No es que Mateo y Marcos quisieran anular a los demás ángeles, simplemente trataron de poner al ángel que tuvo quizás mayor énfasis o participación en la anunciación a los que llegaron a la tumba de decirles, no está aquí, ha resucitado. Ahora Lucas y Juan sí decidieron poner la cantidad de ángeles que estuvieron visiblemente en ese evento de la resurrección. Pues creeríamos que hubieron más, solamente visibles fueron dos de los que estuvieron allí. Ahora cada uno pues evidenció lo que creyó más importante. Ahora hay otra perspectiva que es la perspectiva del testigo. Los testigos destacan lo que sirve a propósitos narrativos. Para Marcos y para Mateo no vieron importante exponer la cantidad de los ángeles. Para Lucas, que era un investigador, y para Juan, que quería mostrar la divinidad de Cristo y que los ángeles le sirven, definitivamente pusieron la cantidad específica que las narrativas y los testigos oculares sí pudieron ver. Así es que en interpretación hermenéutica llegamos a la conclusión que sí, habían dos ángeles en ese evento de la resurrección de Cristo, solo que Marcos y Mateo no lo quisieron poner, se centraron más en el evento, en la persona medular principal que es Cristo, mientras que los otros por su narrativa creyeron importante y vital poner la cantidad específica. Así es que, aunque la alta crítica pues tome estos pequeños detalles como errores, no lo son de ninguna manera. Es mostrar a Dios y su revelación de una manera más precisa, mostrando que los autores y escritores de lo que ahora tenemos como Biblia no inventaron nada, simplemente narran el mismo hecho de que Jesús fue a la cruz, murió, resucitó y que muy pronto volverá, solo que fueron narrados desde la misma humanidad personal de cada individuo escritor en la cual Dios le permitió. Así que en ningún momento es error, sino que esto da más veracidad a la evidencia. Ahora bien, centrémonos en otro hecho importante, que es el origen de Jesús, las genealogías. Aquí es donde más debate teológico se ha causado hasta el día de hoy, a través de aquellos que se declaran ateos o aquellos tal vez que quieren desvirtuar la revelación de Dios, que es la palabra misma, la Biblia. Ahora, dentro de las genealogías de Jesús, solamente dos escritores de los 4 evangelios decidieron hablar, lo cual sería Mateo y Lucas. Mateo lo escribe porque su audiencia es judía y necesitaba darles lo que para un judío es importante las genealogías. Y tenía que dar, para hablar de ese Jesús, las raíces de dónde venía, para darle esa validez de que era el Hijo de Dios, que es Dios el que salva. Lucas se va a centrar en la parte humana, como dijimos anteriormente. Así que él va a hacer un rastreo genealógico desde Adán hasta Jesús, para mostrar que este Jesús, que ahora es Dios, no es alguien que se creó de la nada, no, tiene un origen, y va a mostrar la parte genealógica humana para que los que leyéramos ese documento viéramos que lo que se habla de Jesús, de su humanidad y su divinidad, no es mentira, es cierto, y hay un rastreo genealógico que lo evidencia. Ahora bien, el problema que tenemos acá es que los críticos dicen, pero ninguna de las dos genealogías se parecen, son completamente distintas. Y si usted va a leer la genealogía de Mateo, que está el capítulo 1, del 1 en adelante, y luego va a Lucas capítulo 3, del 21 en adelante, usted va a encontrar que las dos genealogías son completamente diferentes. Solamente hay 5 nombres que se repiten entre las dos.
en la cual son David, Abraham, José, el padre que se conoce de Jesús, hablando en un término biológico nada más, y lo que sería Jesús. Y hay otros dos nombres, que es Salatiel y Zorobabel. De ahí, de todos los nombres mencionados, no se parecen. Y es ahí donde todos dicen, ya ve, hay errores, esto no puede ser posible, esto no es correcto. Ahora, hay pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta. Cada uno, como dijimos, la audiencia va a determinar la narrativa o los motivos de lo que ellos escribieron para dar veracidad a la vida y la historia de Jesús como Dios. Mateo va a tomar una línea legal y una vida de realeza para evidenciar que Cristo es Dios, es el Rey de los siglos y es el Salvador del mundo. Lucas se va a centrar en la parte humana desde Adán para mostrar que ese Jesús no es un invento, sí nació, sí se humanizó y es Dios. Cada uno va a enfatizar cosas muy particulares, pero mire algunos aspectos que al leer la genealogía nos deben de maravillar. Mateo muestra esa línea legal y real desde Abraham, que es el fundador de la nación de Israel, al cual Dios dio promesa, Génesis 12, pero también va a enfatizar a David, que fue el gran rey de Israel, en la cual Dios prosperó y a través de David le dio ese nombre maravilloso a esa nación para expansión, que hasta el día de hoy David es el mejor rey que los judíos pueden hablar. Y aún nosotros lo reconocemos, aún por sobre encima de Saúl y Salomón, porque a través de Abraham hay un pacto y a través de David hay otro pacto, que en la casa de Israel nunca faltaría rey. Por eso Mateo se enfoca en esas dos personas que son íconos para la nación de Israel, porque en uno se formó la nación y se le dio pacto y promesa que ha de cumplirse, y en el segundo también se le dio pacto y promesa que ha de cumplirse, que es el reino milenial, que es por la línea davídica para llegar a Jesús. En la narrativa de Mateo hay 3 grupos de 14 generaciones, y dato muy importante, en esa genealogía se van a mencionar el nombre de 4 mujeres. Cosa que rompía la regla de la época, porque las mujeres no eran tan importantes en ese momento histórico. Y Mateo las va a poner porque esto nos va a evidenciar que el Evangelio es para todos, no solamente para unos, sino para todos, donde no hay nadie que no pueda acceder a la gracia salvífica de Cristo. Ahora, el caso de Mateo enfatiza esos detalles para poder mostrar que a pesar de ser judío, ahora Jesús vino para con todos aquellos que estén dispuestos a ser humildes, a reconocer a Jesús como su Dios. Ahora vemos la línea, veamos a Lucas, veamos la línea de Lucas. Lucas, como lo repito, va a comenzar desde Jesús, va a mencionar a Jesús, pero va a llegar de una línea desde Jesús hasta Adán. Y una línea exhaustiva grande para mostrar que ese Jesús era humano 100%, pero a la misma vez era Dios. Lucas, como una persona historiadora y a la misma vez médica, trata de rastrear todo aquello genealógico para evidenciar, no es broma, Jesús es Dios y es humano, y vino para mostrarnos esa gracia de salvación. Ahora bien, Lucas va a enfatizar lo que es esa línea que importa para entender que Jesús era 100% hombre. Ahora, no era medio hombre, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y eso lo podemos ver a través de la teología de Pablo, que nos va a desarrollar. Pero aquí vamos a ver a Lucas mostrando esa evidencia. Ahora, solamente Mateo y Lucas enfatizan genealogías. Pero Marcos y Juan no lo hacen. ¿Por qué? Marcos quiso enfocarse en el bautismo de Jesús y en el ministerio, en el servicio. Porque para la audiencia de Marcos, que eran obviamente romanos, a los romanos no les interesa la genealogía, quieren saber la evidencia, los hechos. Y Juan no va a abordar la genealogía de Jesús por una razón, porque él presenta a ese Jesús como Dios, ese Dios eterno, ese Dios desde principio a fin en eternidad, en la cual no existe tiempo. Entonces, él va a mostrar a ese Jesús que es Dios, por lo cual, si es Dios, no necesita genealogías para ser presentado. Ahora, ¿lo hicieron a propósito porque estaban en rebeldía? No, hermano, lo hicieron porque la audiencia a cual iban a escribir
lo que necesitaban escuchar era de ese Jesús que se hizo hombre, que vino a servir, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que muy pronto volverá. Y es así como en esos 4 evangelios de 4 autores con 4 perspectivas diferentes, podemos ver aparentemente un rompecabezas, pero no es así. Al unir ese rompecabezas, usted lo que va a encontrar es una armonía preciosa de las verdades que hablan sobre ese Jesús que es Dios, que vino a este mundo y que caminó entre nosotros. Cuando estudiamos al Evangelio de Juan como Dios, como ese Dios eterno, a Lucas, que lo estudiamos a ese Dios pero como hombre, a Marcos como siervo y a Mateo como rey, podemos llegar a una verdad plena. Jesucristo es Dios y vino a este mundo. Ahora, el propósito de la armonía de los evangelios es entender algo, que todo gira alrededor de un personaje. Y ese personaje no es la humanidad, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es que, amados amigos, hermanos que nos han sintonizado en esta oportunidad, para nosotros es un placer poder ser un medio de información bíblica, académica y teológica como Colegio Bautista del Salvador. Así que les invitamos a que no se pierdan estos programas que estaremos desarrollando con muchas otras materias. A través de ellas queremos que usted conozca a Jesús, el Jesús de la Biblia. Y lo invitamos a que nos sintonice y pues en otras oportunidades, si estos programas a usted le bendicen, muy pronto pueda conocer nuestras instalaciones o puede estudiar también teología en la opción online. Así es que como seminario nos place poder ser una fuente de información bíblica para usted. Permítame terminar orando para bendecir todo lo que Dios está haciendo a través de estos medios y también para su vida. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por el privilegio de poder llegar a cada hogar, Señor, a cada persona, con lo que es estas clases que nos ayudan a comprender de una manera sencilla, básica, pero profunda en contenido de la bendita palabra de Dios sobre el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a nosotros para poder darles la información correcta, una sana doctrina, y te pedimos que también todos aquellos que los sintonicen puedan ser edificados y puedan ser motivados a estudiar en sus hogares la palabra de Dios. En los méritos de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, audiencia, y los esperamos muy pronto en nuestro seminario o en esta sintonía de estos programas. Hasta la próxima.